son aguas heridas o no. Pero más allá de eso, el problema de la contaminación, como vimos planteado al principio, tiene que ver con el hecho de que, según un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, más del 90% de las aguas servidas se vierten directamente a los cuerpos de agua, a ríos, arroyos, lagunas y mares. Esa es la realidad del país, compañeros. O sea, es terrible. Estamos envenenando la... Más del 90%. Si casi nadie hace tratamiento de agua. Si a eso le sumas la contaminación por agroquímicos y fertilizantes en la zona, sobre todo costera, con los arrozales, en las camarneras, en las bananeras, tienes otra fuente de contaminación brutal. Y si a eso le sumas, para completar el cuadro, un reporte que acaba de sacar la WWF sobre envenenamiento por mercurio en los ríos amazónicos, en donde el Ecuador no se queda atrás, en donde vemos que el mercurio está envenenando los peces, los delfines y al ser humano, porque uno come los peces de agua dulce de los ríos de los Amazonas. Entonces estamos ante una situación terrible de envenenamiento de las aguas en general de nuestro país. Un panorama tétrico, un poco más terrible. Terrible. Pero que no tiene solución, o podría tener solución. Nadie le puso que hablar. Además de otra cosa, también tenemos un problema, como ya se ha señalado varias veces, de más del 50% de los gobiernos autónomos centralizados todavía tienen botaderos de cielo abierto, y eso también contamina con los lixiviados, que se llaman estas aguas que salen de, sobre todo, la materia orgánica, que se filtran en estos botaderos. Cuando hablo de botaderos, hablo realmente de sitios donde se va y se bota sin control basura. Son verdaderas antesalas de infierno, déjame decirte. Y eso se filtra y se va a los acuíferos subterráneos, ¿no? Acuérdate que más del 70% del agua dulce está bajo tierra, ¿no? Entonces es un panorama bastante grave. Pero insisto, una pregunta, porque antes de semejante panorámica, un poco más, y lo que deberíamos es declararnos en emergencia, pero totalmente. Ahora, lo que hay que proveer es una gestión integrada de los recursos hídricos, ¿no? Es decir, que empiece esa gestión desde el nacimiento del agua en los páramos y en los bosques nublados, donde nace el agua, claro, ahí está, y donde nacen los ríos, donde nacen los arroyos, que de forma incluso llegan a la zona del Océano Pacífico. Seguir con un adecuado manejo de la infraestructura para llevar el agua a los sitios donde se purifica el agua, pero sobre todo el agua de riego y el agua de los afluentes de las zonas urbanas. Cuando el agua es utilizada para riego, tiene la competencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Riego es una competencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y por último, cuando se habla de los desechos, de los efluentes que salen, tienen los gobiernos autónomos centralizados. Entonces, ahí hay una tarea gravísima y grande de hacer una verdadera gestión integrada del recurso hídrico entre todos los que tienen potestad y competencia sobre el agua. Ahora, eso implicaría primero la adopción de medidas urgentes en términos de legislativos, ¿no? Es decir, legislar para que se obtengan esas competencias, no debe significar un solo organismo para no contar con nada, doctor. Existe una ley de agua que es bastante buena, es una de las mejores leyes que se han hecho en América Latina. Existe una estrategia, no recursos, los elementos existen. Pero no se cumple. Te voy a decir una cosa, o sea, una de las cosas que yo creo que se debería promover es que el Estado como Estado exija a los gobiernos autónomos centralizados que antes de invertir los recursos del Estado, de los ecuatorianos, en la cancha, en el estadio, en el coliseo, en la fiesta del Santo Patrono,
primero hagan lo que tienen que hacer, dotar de agua potable a la ciudadanía y dotar de saneamiento. ¿Qué es lo que dice la Constitución? La Constitución dice que el agua potable y el saneamiento son derechos básicos. Es decir, alcantarillado y todas estas cuestiones que son fundamentales. Entonces, yo te doy los recursos para tu GAD, pero tú tienes que hacer primero esto, esto y esto, y después puedes hacer el resto de lo que quieras hacer. Pero primero tiene que garantizar el agua, que es la vida. El agua es el elemento fundamental para la vida. Pero ¿qué ha pasado entonces con esto de la planeación o la planificación estratégica, que ya lleva tantos años en el Ecuador, que no priorizó justamente estas temáticas? Bueno, el problema es que cada vez se va desmantelando también la planificación centralizada. Bueno, eso ¿no? sí es cierto. Entonces, sí es cierto. Pero al menos en los gobiernos locales se mantiene la modalidad. Sí, el tema es que muchas de estas cosas no dan votos. O sea, da votos el Coliseo, da votos el Gordillo, da votos la fiesta, pero arreglar el botadero que está escondido detrás de la montaña no da votos. Hacer alcantarillado que no se ve. O lo que es más frecuente. Tremendo el tema. Una planta de tratamiento de aguas que no tenga los recursos para hacer el mantenimiento de la planta. Yo he visto un montón de plantas de tratamiento de aguas de pequeños gobiernos autónomos centralizados paradas porque no hay los recursos para arreglar los 3 tornillos que se dañaron. Tremendo. ¿Por qué? Porque no quieren elevar una tarifa que les permita tener recursos para el mantenimiento de las plantas, porque elevar tarifas también tampoco da es votos. impopular. Claro, es impopular. Entonces, esa es la situación. Bueno, es una serie de factores que lo que hacen es que precisamente estemos en un país en donde el tema del agua es todavía crítico. Muy crítico. ¿Y qué pasa con las plantas, o no hay plantas, mejor dicho, de tratamientos de desechos sólidos? Para nada, ¿no? También, es decir, es un tema que menos del 10% de los desechos se reciclan en este país. Algunos hablan de mucho menos. Hay algunos ejemplos de planes pilotos en el oriente. Y por ejemplo, uno de los mejores sistemas de reciclaje que yo he visto del país está en Galápagos. En Puerto Ayora. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Todavía le falta mucho por mejorar y todo lo que quieras, pero en Galápagos la gente separa la basura en las casas, en Puerto Ayora. Orgánicos, plásticos, vidrios, papel, cartón. Un buen se lleva a un centro de reciclaje bastante moderno, todavía le falta mejorar, ya es un buen ejemplo, ya es un paso. Ahí el plástico es empaquetado y devuelto al continente. El vidrio igual. El vidrio ahora, con un aporte que hicimos como WWF, estamos pulverizando el vidrio para que los artesanos locales hagan artesanías con vidrio molido o para bloques de cemento para las calles. Pero todavía nos falta. Y ese ejemplo de Galápagos debería ser replicado en todas las ciudades. Bueno, ese ejemplo de Galápagos podría ser asumido a nivel central. Es decir, para dotar de políticas públicas desde el gobierno central, digo, a todos los demás. Yo creo que la competencia es clara y esa competencia la tienen los gobiernos autónomos centralizados. Lo que sí puede hacer el gobierno central es exigir y obligar, haciendo una prelación, una priorización de la inversión, exigiendo que los recursos del Estado que se les da a los GATS primero se utilicen en estos temas y después en los otros. Pero hay que primero tomar conciencia del estado de emergencia que vivimos. Exactamente. Que tú dijiste al comienzo es una cosa pero tremenda. Y solamente nos estamos envenenando a diario. Solamente el 37%, menos del 40% de los gobiernos autónomos centralizados cuidan las fuentes de agua. Eso también es importante entender. O sea que el agua ahorita, que es la base de la vida, está en serio peligro en el Ecuador. O sea, a lo que voy es a lo que pasó en Salinas, que hay que ver si son aguas servidas o no son aguas servidas. En todo caso, es una cosa recurrente en todo el país, en los diversos gobiernos autónomos centralizados, principalmente en la costa. En la costa, porque el mar parece ser, todo el mundo tiene la sensación de que el mar es el sitio donde se puede botar lo que sea. Porque es grande, es inmenso. Porque a lo mejor suelen creer que se recicla solito. Y el mar, de alguna forma, se devuelve todo. Devuelve todo. Algunas cosas las logra, digamos, asimilar y procesar, pero otras no. Y ahí tenemos el problema, por ejemplo, de los plásticos, que es terrible. No es tanto los plásticos que se ven, son los plásticos que no se ven, los que están bajo el agua y micro pulverizados, los que son peligrosos porque nos estamos comiendo plásticos. Dice un estudio que estamos comiéndonos una tarjeta de crédito al mes
en plásticos. No me digas. Así dicen los entendidos, caramba. Hay islas de plásticos. Sí, es una cosa. Es una cosa increíble, y mira, a nivel mundial. La mayor contribución de plásticos para Galápagos, en Galápagos, ya te digo, hay un buen sistema de reciclaje. Sin embargo, hay puro plástico en el mar. Viene de la cuenca del río Guayas, un porcentaje altísimo, llevado por las corrientes marinas. El río Guayas es un gran generador de plásticos que van a las Galápagos. Eso es terrible. Ajá. Ahora, a esto se une lo que hoy se señalaba que está contribuyendo a contaminar mucho más el país, es la práctica minera. Ese es el otro tema. Es un tema que hay que toparlo porque... Parte del mercurio que está... El mercurio que está contaminando los ríos amazónicos y los peces amazónicos y los delfines amazónicos. Eso va a envenenar a todo el mundo. Es la minería ilegal. Y habría que ver si la minería legal también no está utilizando mercurio. Porque acuérdate que el Ecuador es signatario de un convenio que se llama el Convenio de Minamata, porque es la ciudad en donde se firmó el convenio en Japón, para evitar el uso de mercurio en la minería. Sin embargo, en los últimos años, la importación de mercurio en el Ecuador ha subido de 11 toneladas a 111 toneladas. ¿En dónde se utiliza si somos signatarios de un convenio que prohíbe la utilización de mercurio? Es la minería ilegal la principal fuente de esa contaminación. Y esto es principalmente en el oriente ecuatoriano. Y claro, mucho de eso, pero también el norte de Esmeraldas es igualmente contaminado por la minería ilegal, ¿no? ¿Y la minería a gran escala estará contribuyendo en alguna medida a esto? La minería a gran escala está más que ahora controlada. Está legalizándose. La minería a gran escala está es más fácil cuida en controlar. Alguna medida, pero de todas maneras contamina. Lo que hay es que definir que la autoridad ambiental siga controlando que la minería a gran escala haga bien las cosas. Pero tienes 6, 7 proyectos a gran escala. Tienes miles de proyectos de mediana y pequeña escala que son incontrolables prácticamente. Es decir, el Estado no tiene la capacidad, el personal, los recursos para controlar todas las iniciativas mineras que hay en el país. Lo que pasó en Buenos Aires no fue una buena lección de cómo se podía actuar a futuro. Eso es minería ilegal, ¿no? Por eso. Es minería ilegal. Pero eso podría darnos la luz de cómo actuar en otros Porque acuérdate sectores. que hay 4 tipos de minería. Y la gran minería, de los 6, 7 proyectos, hay una pequeña, una minería que llaman mediana, una minería artesanal, que de artesanal no tiene nada, pero se llama así por los volúmenes que produce, y hay la minería ilegal, que es un tema de seguridad del Estado, ¿no? Porque la minería ilegal está muchas veces vinculada a otros crímenes, otros delitos. Bien, a todo esto, porque estamos hablando de contaminación y de cuidado a la naturaleza, ¿dónde queda la contaminación ambiental que a diario sufrimos los ciudadanos en las ciudades? ¿Te refieres al aire? Al aire. Claro, ese es otro tema grave, lo que ¿no? expulsan todos los días los automotores, que es una cosa pero bárbara, porque tremenda. Tenemos un problema de calidad de los combustibles, sobre todo en el norte del país, porque el combustible es mejor en Guayaquil y en el centro-sur del país porque viene importado directamente de Estados Unidos. En cambio, el que usamos acá en el norte es el que sale de la refinería. O sea, el nuestro es de menor calidad. El nuestro es de menor calidad. Y es de tan mala calidad que no nos permite importar vehículos con tecnologías de motores más modernos, que emiten por ejemplo, menos. Los diésel que tienen tecnologías determinadas. Pero igual, diésel y de gasolina, estamos en Europa en el Euro 6, que se llama. Nosotros estamos recién en el Euro 3. 3, he oído. Entonces, esa brecha que hay en la tecnología hace que pues las emisiones de los escapes, tanto de autos de gasolina como de autos de diésel, sea mucho más terrible que si tuviéramos una tecnología más avanzada. Y en eso también debe tener mucho rol que jugar los gobiernos locales, porque no se hacen los controles. Eso, en Quito, sí, es verdad. Tú vas atrás de un bus, sales tiznado. Lo que pasa es que los controles deberían estar vinculados con los mínimos que se podría emitir, una normativa que te diga cuáles son los mínimos. Pero esa normativa ya existe. Existe, pero en cambio, como son tecnologías anticuadas, porque la calidad del combustible es mala, no nos permite ir más allá, pedir otras normativas que nos permitan disminuir la cantidad de particulados que lanzamos al aire. Mientras no se solucione eso, es bien difícil poder tener un aire más limpio. Listo. Otro tema de contaminación, que es la contaminación auditiva y visual. Ay, que también
vivimos los quiteños a diario. Claro, y creo que las grandes ciudades es igual. gravísimo, la contaminación por ruido, las bocinas de los autos, los pitos, las músicas a todo volumen. Las ventas locas. Las ventas es una cosa grave. Pero una contaminación que no la captamos mucho es también la contaminación por luz. La luz contamina. Claro. Ya no se ven las estrellas en Quito. Hay que ir ya casi en el Valle de Tumbaco, de los Chillos, casi no se ven las estrellas, antes se veía mucho más. ¿Por qué? Porque la luz irradia, digamos, se irradia la luz hacia el espacio y te impide ver las estrellas. Tienes que irte al monte, a la selva, para poder ver estrellas. ¿Y para eso hay normativas? ¿Sí hay normativas? No hay, o sea, no hay, ese es el problema. No existe en la cuestión una auditiva normativa. sí hay. Por la cuestión auditiva sí, en algunas ciudades, porque eso también es competencia de los gobiernos autónomos centralizados. Pero sobre el tema de la luz no existe. Entonces ponen luz, claro, por un tema de seguridad también. ¿No? Es una vinculación entre la seguridad, pero la luz lo que hace es atraer insectos, que se altera su ciclo natural. Los insectos son fundamentales para la polinización de las plantas. Sin polinización de las plantas se altera la agricultura. Es decir, todo está vinculado, como siempre lo hemos dicho los biólogos, los ambientalistas, todo está interconectado. Si se rompe una cadena, se afecta a esta interconexión y quién sabe lo que pueda pasar. Y hablaba yo de la contaminación visual con estas grandes, enormes pantallas brillosas que se ubica por todo lado ahora. Y también con esos reflectores de neón. Por suerte, Quito tiene, además, pero Quito tiene una regulación más estricta que otras ciudades de América del Sur y de América Latina, en donde es una cosa impresionante, ¿no? Los letreros de propagandas en todos los cerros, por ejemplo, dañando el paisaje de las montañas. Eso no vemos aquí, por suerte. Menos mal. Pero todavía nos falta mucho camino por transitar ahí. Consecuencia y la lógica conclusión de todo lo que hemos hablado, Tarcisio, es que los seres humanos somos los depredadores de la naturaleza, ¿no? Somos los depredadores. También podríamos ser los que vamos a salvar este planeta si nos ponemos las pilas ahora. A tiempo. A tiempo. Porque puede ser demasiado tarde en un momento determinado. El tema del cambio climático y con otros. ¿Qué se puede ver? Del agua. Y claro que se puede ver. Ahora mismo lo sentimos. Y que el cambio climático también está relacionado con el agua, ya que empezamos hablando del agua, porque ya vemos que también los ciclos hidrológicos se alteran con el cambio climático. Llueve más donde antes no llovía, llueve menos donde antes llovía más. Vemos los cambios climáticos en Quito y en otras ciudades. Vemos la reducción de los glaciares, es decir, una serie de problemas que al final nos van a pasar factura en algún momento. ¿Y el fondo de la naturaleza, cómo está contribuyendo para ello? Bueno, nosotros, primero la toma de conciencia, porque es lo fundamental. Definitivamente, nosotros hacemos un trabajo básicamente en aspectos relacionados con zonas marino-costeras, precisamente parte de esto de la sobrepesca, por ejemplo, porque también el recurso pesquero se está terminando, ¿no? Porque se pesca demasiado. Apoyamos áreas protegidas en la Amazonía, apoyamos a las comunidades locales en lo que llamamos la bioeconomía, ¿no es cierto? Apoyamos temas de educación ambiental, pero claro, la problemática ambiental es tan grande que no nos da abasto. Aquí hay que hacer una minga colectiva para conservar la diversidad biológica, para conservar aspectos como la contaminación, entre todos los ecuatorianos y ecuatorianas, entre todas las instituciones, tanto públicas como privadas, y sobre todo tener la voz de la gente, tener la voz permanente de la gente. Mira lo que pasó en Salinas. Si no era porque la gente lo denunciaba, porque claro, además fue tan evidente ¿cómo se llama? Una gallineta rompiendo la alcantarilla para que salga el agua. Entonces, si no era por la gente que lo denunciaba, que tomó las fotos, que hasta drones hubo que filmaron la cuestión desde arriba, parece que esto pasa muy frecuentemente en estas ciudades. Yo creo que es usual. Y tú has visto y yo he visto, por ejemplo, ciudades como Manta con canales de aguas hervidas, desfogues de aguas hervidas al mar. Directo. Entonces, ahí cerca del puerto de Manta tienes los desfogues de la ciudad. Estuve ahí recién nomás y pude observar eso. Y eso se repite en todas las ciudades costeras. Son muy pocas las que tienen... Y esto de los derechos de la naturaleza, aquí los ciudadanos, deben tomar conciencia porque la Constitución ahora permite denunciar pues a los que agreden a la naturaleza. Ojalá hay una denuncia con esto que al pasó parecer en ahora sí hay, porque la gente estuvo allí, pero me no solo ahí, sino en todo lado. Tiene que haber una denuncia, digamos, pública o privada o lo que sea, pero que vaya hasta las últimas consecuencias.
existe la tipificación del delito ambiental. Exacto. Lastimosamente, en mi opinión, las penas son demasiado blandas para lo que es un delito ambiental, pero está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Así es que hay que echar mano de las herramientas que bien o mal tenemos en el país. Carl Sagan decía, y con esto terminaríamos, te pido una reflexión, que si los seres humanos hasta el año 50 no hemos tomado conciencia, digo 2050, estaremos terminando como especie. Claro, es decir, nos queda poco tiempo. Y uno de los temas que nos preocupan mucho es el del cambio climático, ¿no? El aumento de la temperatura a más de 2 o 3 grados que eso sería promedio, que sería catastrófico porque afecta la agricultura, afecta la provisión de agua y otros temas que son básicos para nuestra vida, ¿no? Bueno, gracias Tarcisio, como siempre. Gracias a ustedes por Gracias por haber venido, Tarcisio Granizo, exministro del Ambiente, representante del Fondo Mundial para la Naturaleza, aquí en la tercera emisión de Punto Noticias. A la pausa. En Punto Noticias, decimos la verdad que otros medios no se atreven.